Fue bicampeón con León y pieza fundamental en una de las mejores tripletas, junto al Gullit Peña y el Chapito Montes. En el Mundial 2014 jugó contra Croacia y borró a Luka Modric. Pero hoy, a sus 36 años, su realidad está muy lejos de esa gloria. Lo que fue un símbolo de esfuerzo, hoy carga con una historia que casi nadie quiere contar. Y lo que vas a ver, te va a doler más de lo que imaginás. Este es el triste presente del Gallito Vázquez. José Juan Vázquez Gómez nació el 14 de marzo de 1988 en Celaya, Guanajuato, en una ciudad marcada por la desigualdad, donde muchos chicos sueñan con el fútbol, pero pocos logran usarlo para escapar de la pobreza. Su infancia no tuvo privilegios ni comodidades. No había academias privadas, ni zapatos nuevos, ni 3 comidas al día. Lo que sí había era hambre. Literal, vida que él describiría alguna vez con la voz entrecortada. Era muy triste, yo creo que el no tener que vestir, el no comer, yo creo que eran momentos, situaciones muy difíciles y tristes. Y esas palabras no son una frase hecha, son una herida abierta. El Gallito creció en la crudeza, sin lujos, sin promesas, sin nada. De chico, jugaba descalzo en la calle, con balones que ya no rodaban, entre piedras, tierra y autos mal estacionados. El fútbol no era un pasatiempo, era un refugio, la única forma de escapar, aunque fuera por un rato, del ruido de la pobreza. Era flaco, bajito, y no llamaba la atención por su físico. Pero tenía algo que no se enseña: coraje. Mientras otros bajaban los brazos, él corría más. Mientras otros se rendían, él apretaba los dientes. Y esa mentalidad lo llevó a probar suerte en el fútbol profesional, sin padrinos ni representantes, solo con sus botines viejos y las ganas de cambiar su historia. Según el propio Gallito, nadie apostaba por él. Muchos lo miraban con lástima, pero él no pedía compasión, solo quería una oportunidad. Y cuando se la dieron, no la soltó más. Sus primeros pasos fueron en las Fuerzas Básicas de Celaya, un club modesto, sin muchos lujos, pero que supo ver algo en ese mediocampista bajito, de contextura liviana, pero con una mentalidad que desbordaba intensidad. Mientras otros jóvenes soñaban con goles o jugadas de lujo, él soñaba con barridas limpias, coberturas perfectas y quitarle el balón al rival sin cometer falta. Era un obrero del mediocampo, de esos que no salen en las portadas, pero que hacen que todo funcione. Con esfuerzo, fue escalando categorías. Su constancia lo llevó a debutar en Primera División con Celaya, pero sería recién con su llegada a León, donde su carrera explotaría. Y ahí, el Gallito dejó de ser una promesa silenciosa para transformarse en un símbolo de entrega. En el Club León, bajo la dirección de Gustavo Matosas, formó una tripleta histórica junto a Carlos Gullit Peña y Luis Chapito Montes. Los tres, criados en entornos duros, se entendían con miradas, pero el que sostenía la estructura, el que corría por todos, el que se multiplicaba, era él, el Gallito. Ese León fue una máquina: presión alta, posesión dinámica y un mediocampo que aplastaba a cualquiera. En ese sistema, Vázquez brillaba por lo invisible. No hacía goles, no tiraba caños, pero quitaba, tocaba y volvía a aparecer donde nadie lo esperaba. Era omnipresente, siempre llegaba, siempre estaba. Y esa entrega lo llevó directo al radar del Piojo Herrera, que no dudó en incluirlo en la lista final para el Mundial de Brasil 2014. Muchos dudaron, pero el tiempo les cerró la boca a todos. El partido más recordado de Gallito Vázquez con la selección fue, sin dudas, contra Croacia. México se jugaba la clasificación a octavos y enfrente tenía a un mediocampo con nombres pesados: Luka Modric, Ivan Rakitic, Perisic. Pero ese día, el más bajito del campo los hizo ver comunes. Gallito borró a Modric del partido, lo anuló, lo asfixió, no lo dejó pensar ni un segundo. Cada intento croata moría en los pies de ese número 23 que parecía tener 3 pulmones. Fue una actuación tan dominante que todavía hoy muchos lo recuerdan con una mezcla de asombro y respeto. Porque no solo corrió, jugó con inteligencia,
con coraje, con corazón. Lo hizo todo bien. Era el alma de ese mediocampo. Y entonces llegó la gran polémica, el partido contra Holanda. Después de su partidazo contra Croacia, todos esperaban que fuera titular en octavos. Pero el cuerpo técnico decidió otra cosa. Miguel Herrera optó por dejarlo en el banco. Y aunque México hizo un gran partido, la historia ya la conocemos. Robben, el penal y la eliminación más amarga. Hasta el día de hoy, es un pensamiento constante en todo el ambiente futbolero y entre los aficionados. El comentario se repite en cada charla, en cada análisis, en cada recuerdo de ese mundial. Si el Gallito hubiera estado contra Holanda, pasábamos. Gallito se ganó el respeto del país entero, sin vender humo, sin pedirlo, solo jugando. Después del mundial, su carrera siguió en lo más alto. Fue fichado por las Chivas y ahí volvió a levantar otro trofeo. Campeón una vez más. Luego pasó a Santos Laguna y ahí también tocó la gloria. En total, fue campeón con 3 equipos distintos en la Liga MX. Un logro que no muchos pueden contar. Y no era casualidad. No era suerte. Donde iba, el equipo crecía. Porque él no era el jugador que pedía el balón para lucirse. Era el que lo recuperaba para que otros brillaran. En un fútbol que muchas veces premia lo vistoso, el Gallito construyó su nombre con trabajo sucio, con silencios, con kilometraje, con duelos ganados en la mitad de la cancha, con sangre en los tachones y el orgullo en alto. Su presencia en el campo marcaba la diferencia, y por años fue uno de los mediocampistas más respetados del país. El Gallito Vázquez vivió su mejor momento sin escándalos ni excesos. Solo fútbol, solo sacrificio, solo pasión. Era el obrero del Tri, el que siempre estaba, el que nunca se quejaba. Pero como suele pasar en este deporte, el pico de gloria también es el inicio del olvido. Y lo que vino después sería el principio de una caída silenciosa que pocos quisieron ver. Después de años brillando en la élite, el Gallito empezó a perder espacio. No fue de golpe. No hubo un escándalo que lo expulsara. Tampoco una lesión dramática que lo dejara fuera. Fue más bien un desgaste silencioso, una especie de evaporación. De a poco, los minutos empezaron a desaparecer. Ya no era titular indiscutido. Ya no era el motor que todos señalaban. El físico, ese que siempre fue limitado pero rendidor, empezó a mostrar el paso del tiempo. No corría menos, pero ya no llegaba igual. No perdía intensidad, pero sí frecuencia. Y en el fútbol actual, cuando dejas de estar al 100%, el sistema no espera. Te suelta, te reemplaza, te olvida. Después de su paso por Santos, lo mandaron de vuelta a Celaya, en la Liga de Expansión, una categoría por debajo de la primera división. Lo presentaron con respeto, como referente, como alguien que podía aportar experiencia. Pero la realidad era otra. Ese movimiento fue una señal de que su tiempo en la élite había terminado. En vez de respaldarlo, de armarle una salida digna, lo empezaron a empujar hacia afuera. Sin decirlo, sin hacerlo oficial. Solo lo fueron apagando. Como quien baja el volumen de una canción que ya no quiere escuchar. Su nombre, alguna vez gritado por miles en los estadios y respetado por rivales internacionales, empezó a desaparecer de los titulares. Dejó de ser convocado. Dejó de ser noticia. Y lo más duro, dejó de ser opción. La caída. Después de su paso por Celaya, todo fue cuesta abajo. El Gallito seguía jugando, sí. Pero ya no era el mismo fútbol. Ya no estaba en el radar de los grandes, ni en las convocatorias, ni en los programas deportivos. Jugaba por orgullo, más que por futuro. Los clubes grandes dejaron de llamarlo. Las oportunidades comenzaron a escasear. Y aunque todavía tenía algo para dar, ya nadie parecía querer recibirlo. Era como si su historia ya se hubiese cerrado sin avisarle. En 2024, cuando muchos pensaban que se iba a retirar en silencio, sorprendió al fichar con el Aucas de Ecuador. Un equipo modesto, lejos de los reflectores, pero que le dio una última chance de seguir sintiéndose futbolista profesional. No era la Liga MX, no era un club histórico,
pero era fútbol. Era una cancha, una camiseta, una última oportunidad. Tenía 36 años, y aunque su físico ya no respondía como antes, su entrega seguía intacta. Jugó algunos partidos, cumplió, luchó, pero ya no era el mismo ritmo. Ese fue su último suspiro en el profesionalismo. Después del Aucas, desapareció, sin un comunicado, sin una despedida, sin que nadie lo notara. Su duro presente. Hoy, después de su último paso por el fútbol profesional, cuando ya no hubo más llamadas ni contratos, Gallito Vázquez volvió al lugar donde todo había empezado. La calle, el barrio, las canchas sin nombre. En Querétaro, empezó a jugar en la Liga Interbarrios, un torneo duro, donde se corre más que en la Liga MX, pero no hay médicos ni fisioterapeutas. Ahí no hay pasto parejo, ni vestuarios cómodos. Lo que hay es tierra, piedras y botines con más años que su última medalla. En Guanajuato, también se lo vio en el torneo Mi Barrio, otra competencia popular donde los partidos se juegan al filo, entre gritos, apuestas y olor a cerveza caliente. Ahí, Gallito no es una estrella, es uno más. A veces lo reconocen, otras no, pero él no se queja. Juega como siempre, metido, ordenado, con esa zurda que todavía se asoma en cada pase cruzado. Muchos se preguntan por qué lo hace. ¿Por qué, después de haber llegado tan alto, decide seguir jugando en canchas que no tienen ni red en los arcos? La respuesta es simple: por necesidad y por amor, porque el fútbol fue lo único que nunca le falló del todo, y aunque hoy ya no le dé fama ni dinero, sigue siendo su refugio. Y si eso no fuera ya extraño, su nombre apareció en una competencia aún más surrealista, la Influencers World Cup, una liga formada por streamers, tiktokers y youtubers. Ahí, entre cámaras de celular, narraciones improvisadas y partidos transmitidos en Twitch, Gallito se metió a jugar para ganarse unos pesos. Con 36 años y una carrera completa a cuestas, enfrentó a chicos que nunca pisaron un vestidor profesional. El contraste era brutal. Un tipo que había compartido vestuario con Rafa Márquez y enfrentado a Luka Modric, ahora le tiraba paredes a un influencer disfrazado de superhéroe. Pero ahí estaba, serio, comprometido, jugando como si fuera una final. Porque para él, cada partido sigue siendo una final, aunque ya no tenga público, aunque los aplausos hayan desaparecido. Sus redes lo muestran en esa nueva realidad. Fotos suyas con camisetas genéricas, sin escudo, canchas sin líneas, gradas oxidadas, árbitros que llegan tarde, videos donde se le ve trotando con esfuerzo, pero con orgullo. No hay sponsors, no hay cámaras de televisión, no hay estadios, solo queda la pasión y la supervivencia. Y aún así, cada vez que Gallito Vázquez toca la pelota, aunque sea por unos minutos en una cancha polvorienta, vuelve a ser ese jugador que lo dio todo, el que se comía la cancha, el que dejaba el alma en cada jugada, aunque ahora ya no lo vea nadie. Gallito Vázquez es otro ejemplo de un fútbol que te usa y después te olvida. Un jugador que lo ganó todo, que representó a su país con honor, que borró de la cancha a campeones del mundo. Y hoy, lo ves jugando torneos de talacha, corriendo en campos sin líneas, compartiendo vestuarios improvisados con amateurs y streamers. Pero aunque el sistema lo haya soltado, él nunca soltó el fútbol. Sigue ahí, firme, con la misma entrega de siempre. Porque el corazón no se le fue. Nunca se le fue. Y sin embargo, su historia deja una pregunta que incomoda, que arde, que nadie en el fútbol mexicano quiere responder. ¿Cuántos más van a terminar así antes de que algo cambie? Porque mientras sigamos aplaudiendo a los nuevos, sin cuidar a los que ya dieron todo, esto va a seguir pasando, una y otra vez, hasta que ya no quede nadie con ganas de dejarlo todo en la cancha. Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder,
en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.